contentos, estamos gozosos de poder estar reunidos en torno al santo nombre de nuestro Señor Jehová. Damos gracias a Dios también por las maravillosas y abundantes bendiciones que ha derramado sobre nosotros ya en el transcurso de este día. Así que dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestras mentes a entonar alabanzas, dirigir adoración a nuestro buen Padre Celestial y demos gracias por todo su amor, por toda su misericordia y por la gracia que ha derramado sobre nosotros. Cantemos juntos, cantemos en adoración el himno número 6 a nuestro Padre Dios. Himno número 6 a nuestro Padre Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y Consumador de la vida, Padre bendito, Señor, ponemos nuestra adoración, nuestra alabanza delante de ti. Señor, confiamos en tu voluntad, confiamos, Señor, en tu palabra. Y es motivo para nosotros y alegría, Señor, el saber que siempre estás sobre todas las cosas. Siempre estás, Señor, sobre todo lo que sucede en el mundo y del universo. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, nuestras cargas. Permítenos descansar en ti. Y que este momento, Señor, de adoración y culto sea solamente elevado a ti y a tu santo nombre, Señor. Que aquellos que han de escuchar tu mensaje, Señor, lo escuchen con el corazón, con la mente, con el espíritu, Señor, y comprendan que en ti, Señor, tenemos todo. Que tú eres el proveedor y sustentador de todas las cosas, el alfa y el omega. Padre bendito, lo dejamos en tus manos. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, damos gracias a nuestro Señor porque estamos reunidos, porque podemos alabarle juntos. Cantemos el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Himno número 7, Fuente de la vida eterna.
siempre un gozo y una alegría poder estar reunidos para celebrar el nombre de nuestro buen Padre Dios. Cantemos juntos el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Es un gusto y es una alegría siempre saber que en cada acción, en cada práctica que nosotros llevamos adelante en nombre de nuestro Señor, Él la bendice, se glorifica en ello su nombre y damos gloria a quien la merece. Celebramos la oportunidad que nos da nuestro Señor de reunirnos diariamente a las 7 de la mañana para llevar un tiempo devocional. Lo transmitimos a través de Facebook y también está en la plataforma de la página vidaencristo.online.church, vidaencristo.online.church, y ahí estamos reunidos de 7 a 7:30 aproximadamente, media hora en la cual meditamos, pensamos en la palabra de Dios, somos edificados y damos gracias porque mucha gente ha tenido la oportunidad de escuchar estos mensajes. En algunas redes sociales reportamos más de 1000 visitas a estos devocionales y oramos para que estas personas que a lo mejor de forma fortuita o no tan fortuita, sino que el Señor ha dispuesto que aún por redes sociales estas personas lleguen y conozcan, escuchen algo de la palabra de Dios, que esa semilla de la palabra siga creciendo en sus mentes, en sus corazones, y lleguen al convencimiento de que Jesucristo es el Señor y Salvador, el sustentador de la vida. Perdón.
Así que oramos por las personas que se conectan a través de redes sociales, a través de las distintas plataformas de Instagram, Misión al Calvario, de Facebook, Vida en Cristo en Santa Tere, y en la página vidaencristo.online.church, y han escuchado y han visto los mensajes que tenemos diarios, los devocionales. Los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico de 7:30 a 8:30, los días miércoles de manera presencial, y los días viernes de manera digital de 9 a 10 de la noche. Es ahí donde estamos reunidos para estudiar de la palabra de Dios. Los días sábados es tiempo para los niños, de 10 de la mañana empezamos con su clase de estudio bíblico, luego tenemos un pequeño refrigerio y después las clases de apreciación musical, donde estamos llevando algunos estudios elementales de música para que ellos puedan también gozarse en la adoración, gozarse en la alabanza a nuestro Señor de una mejor forma. Así que damos gracias también por los niños que siguen escuchando del mensaje de la palabra de nuestro Señor. Igualmente, los domingos como hoy, que tenemos nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana, de 10 a 11:15, después tomamos 15 minutos de descanso, y a las 11:30, de 11:30 a 1, nuestra escuela bíblica dominical es solamente de manera presencial, no la transmitimos, pero estamos reunidos en ese horario para también estudiar de la palabra de Dios. Así que pues damos gracias a Dios por cada una de estas actividades. Después las retransmisiones que tenemos a la 1 y a las 7 de la tarde del servicio, y bueno, es un gran motivo de alegría también que mucha gente más también ha escuchado de estos mensajes. Sí, ya tenemos un año trabajando aquí en Santa Tere, y también mucha gente hemos tenido oportunidad de compartirles en sus hogares, en las calles, en la plaza, en el mercado, en el kiosco, y seguimos orando por cada uno de ellos. Pedimos a nuestro Señor que multiplique las bendiciones sobre ellos y que sean visibles para ellos no solamente sus bendiciones, sino el gran don inefable de la salvación, que es por medio del Espíritu Santo, y creer en su palabra y creer que Él es el Salvador. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios también porque podemos compartir con las personas de este mensaje de salvación. Cantemos juntos el himno número 24, bellas palabras de vida, como son estas bellas palabras de vida del mensaje de salvación de nuestro Señor. Bellas palabras de vida, himno número 24. Bellas palabras
Y asimismo, con esta reverencia, demos paso a la meditación que está basada en esta ocasión en el libro de los Hechos. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias la porción del libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9, que sirve para la meditación en esta mañana que hemos titulado La conversión de un férreo perseguidor de la Iglesia de Cristo. La conversión de un férreo perseguidor de la Iglesia de Cristo. Busquemos en nuestra Biblia esta porción y la leeremos juntos para meditar en ella. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amoroso Señor, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y nos permites, Señor, tomar tu palabra, porque nos permites, Señor, libremente el día de hoy hacerlo, porque hay oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de reconocer tu carácter y tu persona en ellas. Señor, saber que todas las cosas están en tus manos y que siempre buscas, Señor, seguirnos alimentando, que nos permite seguir creciendo en ti y, Señor, nos permite ser edificados por tu Santo Espíritu y tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que la exposición de tu palabra sea clara, sea edificante y sea significativa para cada uno de nosotros. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, la conversión de un férreo perseguidor de la iglesia. Saulo, o Pablo, había sido mencionado 2 o 3 veces en el relato del martirio de Esteban. El nombre de Saulo en hebreo era Shaul, que significa pedido a Dios. Su nombre romano era Paulus o Pablo, que significa poco. Había nacido en Tarso, ciudad de Sicilia,
y haber heredado de su padre la ciudadanía romana. Su padre y madre eran hebreos de raza, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Tarso era una ciudad importante, y allí es probable que Saulo aprendiese las primeras letras. Su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Era persona de amplia cultura, tanto hebrea como griega, y había aprendido también el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña, cosa frecuente entre los judíos letrados. Saulo de Tarso estaba en plena campaña contra los cristianos, tal como lo leemos aquí en Hechos 9, cuando algo sucedió y detuvo su vigorosa marcha en contra de los del camino. Fue en Damasco, en donde él iría a apresar a los cristianos, donde tuvo un encuentro personal con Cristo, volviéndose de las tinieblas de su error a la luz gloriosa de la fe en Cristo. La historia de cómo este hombre llegó a unirse a los cristianos se relatará al menos 3 veces, aquí en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. La historia probablemente fue repetida por la importancia que Lucas atribuye al hecho. Sin embargo, cada reiteración agrega algo más del cuadro completo. Vemos en Pablo la conversión de un férreo perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo era Saulo? ¿Cómo era su carácter? Lo vemos en los primeros 3 versículos. El carácter de Saulo era perverso antes de su conversión. Quizá era el más desagradable enemigo del cristianismo hasta ese momento. Aunque en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Si preguntamos qué fue lo que ocasionó la conversión de Saulo, hay una sola respuesta posible, y esta respuesta es la misma respuesta para la historia de conversión de cada uno de nosotros. Lo que destaca en la narración es la soberana gracia de Dios a través de Jesucristo. No solamente se decidió por Cristo, como podríamos decir. Por el contrario, estaba persiguiendo a Cristo. Más bien, Cristo fue quien se decidió por él e intervino en su vida. Pero ¿qué clase de persona era? Lucas trata de dejar bien en claro que Saulo es un feroz oponente, por lo cual utiliza un lenguaje que deje en las mentes de sus lectores la confirmación del carácter feroz de Saulo. En contraste con los líderes religiosos del pueblo, quienes no se interesaban en conocer la verdad, Saulo quería obedecer a Dios de todo corazón y participar en el avance de su obra. Creía que al eliminar esta secta, la de los cristianos, estaría sirviéndole. Y lo hizo respirando todavía amenazas y muerte. Bufaba de enojo, no resoplando hacia afuera, sino respirando adentro, inhalando, como un caballo de guerra que respira el olor de la batalla. El olor de la sangre en la muerte de Esteban fue placentero para el joven Saulo, y ahora se gozaba en la destrucción de los santos, tanto hombres como mujeres. Su búsqueda genuina provocó el encuentro con el Señor. No estaba satisfecho con asolar a los creyentes en Jerusalén. Estaba resuelto a destruir
la iglesia donde quiera que ésta se encontrara. Consiguió cartas oficiales de presentación autorizándolo para ir a las sinagogas de Damasco y apresar a los judíos que se habían identificado con Cristo. La pureza de la fe judía estaba, por tanto, a salvo en sus manos. Ese era el motivo de su viaje. Damasco estaba bajo el dominio del rey Aretas, que no mantenía relaciones cordiales con el imperio. Damasco está aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Jerusalén. Tenía una gran población judía y se podía considerar como un lugar adecuado donde los judíos creyentes en Jesús, que eran perseguidos, podían encontrar refugio. Lo que había pasado con Pablo es que la religión de Moisés, la cual había seguido asiduamente desde su juventud, no había sido capaz de satisfacer su alma. Le hacía sentirse pecador, pero no le ofrecía perdón real. Le hacía consciente de su naturaleza pecadora, pero no le ofrecía poder para resistir la tentación. Como resultado, a pesar de todos sus esmerados esfuerzos por guardar la ley de Dios, nunca había disfrutado de alivio en su conciencia o sentido una verdadera victoria moral. Era constantemente acosado por la introspección y los sentimientos de culpa, y se acusaba a sí mismo. A pesar de ser un judío impecable, reconocía en su interior que estaba corrompido y sucio ante los ojos de Dios. A pesar de sus oraciones, realmente no conocía a Dios, y por mucho que se esforzara moralmente, esto no le otorgaba el calor y la espontaneidad que él deseaba en su relación con Dios. La suya era una religión muy fría, llena de autojustificación y orgullo que dejaba vacío su corazón, anhelando tener la seguridad de que este Dios al que servía le aceptaba, le valoraba, le necesitaba y le amaba. Pablo no gozaba ni de paz ni de alegría, y cuanto mayor era su celo por su religión, más frustrado se sentía espiritualmente. Saulo no fue el primero ni tampoco el último que levantó una barrera de antagonismo frente al cristianismo, al tiempo que en su interior se sentía conducido de una manera irresistible hacia él. Estaba atrapado en ese camino por su orgullo intelectual. Saulo por dentro estaba en lucha consigo mismo, intentando desesperadamente silenciar los ataques secretos de su conciencia, lo que le convertía en un militante tan agresivo. Solo Dios lo sabía y podía ver lo duro que para él resultaba el resistir el aguijón. Saulo de Tarso aguantaba deliberadamente las punzadas de su convicción interior. Su seguridad externa encubría un corazón asediado y dividido. Así que el encuentro de Pablo es en el camino a Damasco para apresar a los del camino. Es ahí donde Pablo es llamado. El que es el perseguidor se vuelve el que proclama. El que había ser el apóstol a los gentiles se convierte en un país pagano. A veces la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, pues así resplandece mejor la gloria del poder y de la gracia de Dios. Lo segundo que vemos en cuanto a su carácter es la enemistad que tenía contra los cristianos, y pide cartas
para ir a Damasco. También había en Jope y Lida más creyentes, pero él está en esta enemistad. Estas cartas podrían tratarse de orden de extradición para los judíos cristianos que habían huido de Jerusalén ante la persecución. Estaba Pablo a punto de poner por obra el edicto cruel del cual ahora tenía este poder delegado por el Sanedrín, pero fue impedido para ejecutarlo. Cristo tiene muchas maneras de librar de la tentación a los suyos. A veces lo hace al cambiar el corazón de sus perseguidores. Hemos de estimar la conversión de Pablo como un especial favor de Dios hacia su persona. Hasta ese momento, el gobierno romano había dado autoridad al Sanedrín para conducir y controlar acontecimientos en las sinagogas o relacionados con la vida judía dentro del imperio. Estas cartas de extradición dadas a Pablo era parte de este poder que se le había dado al Sanedrín. Tenían esta jurisdicción de también llevar a cabo asuntos en las sinagogas. El judaísmo era una religión legal reconocida por el imperio, por tanto tenían la oportunidad de ejercer esta autonomía hasta cierto punto de poder litigar los asuntos en sus sinagogas. Pero ¿por qué Pablo quería apresar a estos hombres? ¿Por qué quería llegar a este lugar tan distante? Quería apresar a los cristianos que huyeron. Quería contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades. Y quería evitar que los cristianos siguieran suscitándole problemas a Roma. Además de promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley. Unificar también así las facciones del judaísmo, dando un enemigo en común contra quien enfocar esfuerzos. Esa era la intención de Saulo y de que estas cartas le hubieran sido expedidas. Vemos también el encuentro en el versículo 3, la luz como emblema de la presencia de Dios. Dice que repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Y después nos declara en el versículo 17 que el Señor Jesús estaba en aquella luz. Es una luz singular de origen divino y le demuestra que el Señor está más cerca de lo que él pensaba. No es una guía para el camino de Saulo, sino una iluminación para su corazón. Aparece para detenerlo en su loca carrera, cobijado bajo la violencia de una tradición de orgullo. La luz le rodeó repentinamente porque las manifestaciones de Cristo a las pobres almas son a menudo repentinas y sorprendentes, alcanzándolas con las bendiciones de su bondad. Era una luz del cielo, superior en brillo a la del sol, pues fue visible al mediodía. No le dio solo en el rostro, sino que lo rodeó en todas partes.
El diablo se acerca en la oscuridad y así se apodera de las almas, pero Cristo viene al alma con luz, pues Él mismo es la luz del mundo. La primera cosa de esta nueva creación, como en la primera creación, es luz. Es muy posible que esta sea una luz que se relaciona física y teológicamente con la gloria Shekinah, la presencia de Yahvé con Israel durante el periodo errante en el desierto. El concepto hebreo de gloria toma el aspecto de luz brillante en este acontecimiento histórico. Podría solamente tratarse de esta experiencia de una alucinación, de un caso de epilepsia o incluso de insolación. Podría tratarse que esta experiencia no fue más que algo construido en la mente de Pablo. El Nuevo Testamento nunca hace referencia a males de este tipo que haya padecido Pablo. El Señor personalmente llamó a Pablo para que fuera uno de sus apóstoles y lo hizo fuera de los límites de Jerusalén, como queriéndolo separar del judaísmo. Jesús toma a Pablo con todo su conocimiento de las Escrituras, con todo su deseo de promover el judaísmo y con todo su celo por la tradición. Y Jesús le dio vuelta para que Pablo, con sus talentos, capacidades y entusiasmo, se hiciese instrumento para servir a la causa de Cristo. Hay variaciones en cuanto al relato de lo sucedido. En el capítulo 9 es un recuento histórico. En la segunda crónica corresponde a las palabras de Pablo, que pronuncia ante una turba enfurecida de los judíos en Jerusalén, ahí en el capítulo 22. Y en el capítulo 26 es el discurso en el cual Pablo buscaba persuadir a Agripa para que se adhiriera a la fe cristiana. Y como hemos dicho, cada relato nos da cierto aspecto que complementa el cuadro completo de la conversión de Pablo. El segundo elemento que vemos en la conversión de Saulo es la iniciativa divina, el encuentro. Hemos visto en el versículo 3 que aparece este resplandor de luz del cielo. De los versículos 4 al 6 vemos lo que sucedió en este encuentro. En primer lugar, la conversión siempre tiene que ver con la iniciativa divina. Eso es indudable. Pablo no estaba buscando conscientemente esta experiencia. Todo lo contrario, estaba tan ansioso por llegar a Damasco para poner en marcha su programa de reprensión del cristianismo, que viajaba incluso bajo el calor del sol del mediodía, cuando cualquier viajero experimentado habría interrumpido su viaje hasta la tarde. Cristo entra en la vida de Pablo y le convirtió. Como testificaría después en sus cartas, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Siempre es así. Ninguna verdadera conversión lleva a felicitarse a uno mismo. La conversión es un acto de iluminación divina tan soberano y unilateral como el de la misma creación. Queda claro que la luz que Pablo vio era real, visible y externa.
puesto que sus compañeros también la vieron. De hecho, también oyeron la voz, aunque al parecer no pudieron distinguir las palabras que decía. No fue un sueño, fue una manifestación física del cuerpo glorificado de Cristo resucitado. Pablo reconoció así a Jesús como Señor, reconoció su propio pecado, rindió su vida a Él y decidió obedecerle. La verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús que guía a una nueva vida en relación con Él. Lo que tenemos aquí no es tan solo la historia de una conversión, sino el llamamiento a una misión especial de apostolado. Y esta es la razón de que fuera un suceso tan sobrenatural. Todo su orgullo se vino abajo cuando Pablo escuchó la voz de Cristo. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Es la interrogante. La respuesta: ¿por qué me persigues?, está cargada de significado porque muestra la unión de Cristo con su iglesia. Iba contra los del camino, contra los que habían decidido seguir a Cristo. Y Pedro le dice, y Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? El Señor no preguntó: ¿por qué persigues a mi iglesia? Es el primer atisbo de la gran doctrina de que los cristianos están en Cristo. Así que en el versículo 4 vemos este encuentro personal. Saulo de repente se encuentra en el suelo. Versículo 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue insolación o un ataque de epilepsia lo que lo puso allí. No fue una alucinación, sino un encuentro personal con Jesucristo. Saulo de Tarso hizo varios descubrimientos ese día. Descubrió que Jesús de Nazaret estaba vivo. Y si Jesús estaba vivo, entonces Saulo tenía que cambiar de parecer en cuanto a Jesús y su mensaje. Descubrió que tenía que arrepentirse, cosa difícil para un fariseo. Jesús se dirige a él en lengua aramea y pronuncia 2 veces su nombre en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Pablo sabe que la repetición significa una voz divina que está llamando. Las manifestaciones de Dios nunca son alardes mudos, pues Él enaltece su palabra, especialmente su nombre. Dios le habla en el idioma del pueblo, como si hubiera sido herido por un rayo. Pablo está en tierra. Probablemente no iba montado, sino iba a pie, ya que se oponían a andar en caballo, que era un modo popular de viajar entre los romanos. Este encuentro no es un debate académico particular en el que Pablo está inmerso, sino una conversación de persona a persona entre él y Jesús. Ya conocía mucho sobre Jesús, pero por vez primera comenzaba a haber una relación entre ellos. Tenemos aquí a 2 personas que se encuentran y comienzan a hablarse. La conversión no es una mera aceptación de una colección de proposiciones teológicas. Va mucho más allá de lo meramente cerebral. Incluye la comunicación con Jesús cara a cara. La pregunta que hace Jesús destila tristeza, mansedumbre, afecto y compasión. Jesús dice: ¿por qué me persigues? Precisamente tú, el versado en las Escrituras que hablan de mí, y me persigues a mí, que no hace mucho tiempo fui crucificado por ti. ¿Qué motivos tienes para portarte de este modo? ¿Qué mal te he hecho?
Saulo pensaba que perseguía a un grupo de personas pobres, débiles e incluso estúpidas, sin percatarse que era a alguien del cielo a quien estaba persiguiendo en ellos. Tiene efecto inmediato, pues lo que lleva a contacto consciente con Cristo, sometiéndolo a la voluntad de quien llama, con una conversión total como la que vivió Saulo, una conversión de la voluntad, el intelecto y la emoción que determinó un propósito perdurable y la dirección de su vida y actividad subsecuentes. También hay una rendición espiritual. Versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La pregunta de Saulo ante la requisitoria y la respuesta que recibió, la vemos aquí. ¿Qué implica el uso de Pablo de la palabra Señor? Era un título de respeto. Yahvé, traducido como Señor en el Antiguo Testamento, lo vemos en Génesis 2:4. Es cierto que el título Señor no necesariamente indica divinidad, pero en el contexto de esta experiencia sobrenatural tan extraordinaria, pronuncia la palabra Señor en un tono de reverencia y temor. No puede haber conversión sin que se dé este momento de reconocimiento. Un cristiano convertido no es alguien que tan solo cree que Jesús fue una persona histórica o un gran líder espiritual, porque eso también lo creen los hinduistas o los musulmanes. Un cristiano es alguien que reconoce a Jesús como el Señor. Ningún otro título es adecuado. La conversión no consiste en echarle piropos al Señor, sino en ofrecerle nuestras vidas. Quizá algunos se pregunten si realmente se han convertido, pero si nos hemos convertido es porque Dios ha entrado en nuestra vida de una manera que no merecíamos y que posiblemente no buscábamos. Si nos hemos convertido, ha sido como resultado de la iniciativa divina, porque Cristo ha hablado de una manera personal al corazón y respondido personalmente a su palabra. Ha sido porque en la intimidad de la experiencia con Dios nos ha llamado por nombre, como con Saulo, y le hemos respondido. La raíz de la conversión no es una decisión ni un compromiso, sino un acto de redención ante la suprema autoridad de Jesús. Un acto de redención que va más allá de la mera profesión verbal y que se expresa en la transformación de la vida y de la manera de pensar. El Señor reprueba su actitud con las palabras, como dando cosas contra el aguijón o aguijones. Es una figura tomada de la picana utilizada para dirigir o detener los bueyes. Era una punta con la que se azuzaba a los bueyes que estaban trabajando la yunta. Mediante este proverbio, Jesús asemejó a Saulo a un buey inquieto y recalcitrante, y asimismo como un granjero empleando la aguijada para domarlo. Lo que se deduce es que Jesús estaba persiguiendo a Saulo, aguijoneándolo e hincándolo, y que a este le resultaba duro, doloroso, incluso inútil resistir. Pero los aguijones de Jesús eran morales e intelectuales. La mala conciencia de Saulo probablemente le ocasionaba más tormento interior que sus persistentes duras. Su conversión en el camino a Damasco fue, por tanto, la repentina culminación de un largo proceso en el que el sabueso del cielo lo venía persiguiendo. El rígido cuello de este fariseo que se justificaba a sí mismo se inclinó. El buey había sido domado. El Señor tenía una obra especial preparada para Saulo.
el hebreo de hebreos, se convertiría en apóstol a los gentiles. El perseguidor se convertiría en predicador. El fariseo legalista llegaría a ser el gran heraldo de la gracia de Dios. Ahora sería un instrumento de honor, herramienta del Señor para predicar el Evangelio a las regiones más distantes. El Señor le da una instrucción sobre lo que ha de hacer ahora en el versículo 6. El Señor mismo le enseñó a Pablo la verdad acerca de la justificación por la fe en el camino a Damasco. Hechos 26:18 es claro en este punto. El mandamiento que lo conduce, levántate. A esa primera pregunta de quién era el Señor, él agrega una segunda. ¿Qué quieres que yo haga? Una sola cosa puedes hacer ahora, le responde Jesús: obedecer. Pero la pregunta manifiesta un completo cambio de mente. Los antecedentes, como la muerte de Esteban y la extensión del mensaje, comenzaron su obra. La luz, la voz y la ceguera la completan. A Saulo se le caen las cartas y las autorizaciones humanas después de tener un encuentro con el Señor. Ahora necesita ser conducido y comenzar una vida de relación con Dios en meditación y oración. Dios quiere que cambie de visión y lo deja ciego. Quiere que tenga 3 días de privacidad y lo pone solo para pensar. Más tarde tendrá más soledad en Arabia. Ahora necesita tranquilidad y soledad. La entrada de Saulo a Damasco es humillante y está ciego como cautivo de Jesucristo. Nadie puede dudar lo que ha sucedido. Ha tenido un encuentro cara a cara con Jesucristo resucitado. El Señor mismo lo toma y lo detiene como si Él lo tuviera a su cuidado desde ese momento. Lo hace llevar de la mano al lugar de disciplina. Jesús le da instrucciones y le dice: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Al obedecer el mandato, recibiría nueva luz. En ese momento Jesús no dice acerca nada del papel de Pablo como apóstol a los gentiles. Primero Pablo tendrá que ser aceptado por los cristianos de Damasco y llegar a ser uno de los discípulos de Cristo. Luego tendrá que aceptar a que Jesús lo ha comisionado para proclamar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y a la nación israelita. Y por último, deberá ser preparado para sufrir en el nombre de Jesús. La última parte, el efecto de esta conversión. Versículos 7 al 9. La causa de la conversión de Saulo fue la gracia, la soberana gracia de Dios. La gracia soberana es gracia progresiva y gracia benévola. La gracia divina no pisotea al ser humano. Más bien es a la inversa, porque permite que los seres humanos sean verdaderamente humanos. Es el pecado lo que nos aprisiona, pero la gracia es quien nos libera. La gracia de Dios nos libera hasta tal punto de la esclavitud de nuestro orgullo, prejuicio y egocentrismo, que nos permite arrepentirnos y creer. No podemos menos que enaltecer la gracia de Dios por el hecho de que haya tenido misericordia de un fanático violento como Saulo de Tarso, y por cierto de seres tan orgullosos, rebeldes y descarriados como nosotros. Ahora está listo para ser el más grande misionero de su tiempo. Lo primero que vemos es el impacto que todo el incidente produjo en sus compañeros de viaje. En el versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Los hombres que iban con él posiblemente era la policía del templo, otros judíos, otros estudiantes de teología. No se nos aclara qué tipo de compañeros eran los que iban con Saulo, pero viajaban en la misma caravana o habían salido con él para ayudarlo en la misión a la cual había sido comisionado y autorizado por el Sanedrín. Se paran atónitos, como confusos y aturdidos, pero eso fue todo. Tal vez caen a tierra igual que Pablo, pero se detienen, permanecieron fijos, azotados por el pánico, dominados por lo que oyeron y vieron. En cualquiera de los casos, Saulo había quedado ciego y postrado en el suelo. No veían a nadie, no entendían las palabras del interlocutor invisible, no entendieron lo que dijo Jesús y no entendieron que Jesús se había aparecido a Pablo para traerle la conversión, el arrepentimiento y la fe. Se quedaron mudos, terriblemente asustados. Ninguno de ellos se convirtió, aunque habían visto la misma luz que Pablo. Los medios externos no son suficientes para efectuar un cambio de corazón sin el Espíritu y la gracia de Dios. Así fue como los que eran cómplices con Saulo en la rabia que tenían contra los discípulos de Cristo sirvieron de testigos del poder que Dios ejerció sobre él para convertirle a la fe cristiana. Aunque Lucas no dice nada sobre el regreso a Jerusalén de los acompañantes de Pablo, quienes posiblemente eran miembros de la guardia del templo, podemos suponer que regresaron con las manos vacías e informaron al sumo sacerdote que Saulo se había quedado en la casa de un judío llamado Judas, que vivía en la calle derecha en Damasco. La condición en la cual queda Pablo la vemos en el versículo 8. El tercer elemento de prueba que atribuye la conversión de Saulo a la gracia de Dios lo constituyen las referencias posteriores del propio apóstol al acontecimiento. Jamás mencionaba su conversión sin dejar en claro el hecho. Dios tuvo a bien, escribió Pablo más tarde, revelarme a su Hijo. Dios tuvo la iniciativa según su propia voluntad y beneplácito. Y a esta verdad Pablo procedió a ilustrarla con no menos de 3 imágenes dramáticas. Primero, Jesucristo lo alcanzó o atrapó. La palabra que se usa ahí es catalambano. Sugiere que Cristo le arrestó, le llevó preso. Segundo, comparó su iluminación interior al mandato creador. Vio una luz. Comenzó a existir luz en su vida. La luz había iluminado su ser. Tercero, escribió que la misericordia de Dios se derramó sobre él con abundancia, como un río crecido que inundaba su corazón de fe y amor. La gracia de Dios lo había arrestado, había penetrado su corazón y lo había arrastrado como una creciente. Con todo, es posible que atribuir la conversión de Saulo a la iniciativa de Dios sea fácilmente malentendido y requiere de aclaración en 2 sentidos, a saber, que la soberana gracia que capturó a Saulo no fue repentina, en el sentido de que no hubiera habido preparación previa, ni compulsiva, en el sentido de que él no necesitara dar una respuesta. Pablo se levanta del suelo cuando Cristo se lo mandó, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie. Al parecer, Pablo tuvo problemas de la vista a partir de ese momento. Un aguijón en la carne de Pablo era posiblemente una inflamación oriental causada por esta experiencia. Aquí hay cierta ironía. Pablo experimenta una reorientación. Él pensaba que podía ver física y espiritualmente, pero descubrió que estaba ciego. Después de ese encuentro con Cristo,
fue cegado físicamente por un periodo, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Sus ojos espirituales habían sido abiertos y sus ojos físicos cerrados. Dios estaba humillando por completo a Saulo y preparándolo para el ministerio de Ananías. Saulo ayunó y oró por 3 días, tiempo durante el cual sin duda empezó a discernir lo que creía. Había sido salvo por gracia, no por la ley, por medio de la fe en Cristo vivo. Dios empezó a instruir a Saulo y a mostrarle la relación entre el evangelio de la gracia de Dios y la tradicional religión mosaica que había practicado toda su vida. La gracia de Dios a menudo se manifiesta en actos llenos de poder y aparentes catástrofes. Lo que resta es esperar. Versículo 9. Fueron 3 días de ceguera, ayuno y oración. Una reorientación estaba dándose en la mente, teología y corazón, deseo de Pablo. El ayuno que aquí se nos menciona pudo ser porque no sintió necesidad por efecto del éxtasis que había tenido, o también por darse más a la oración acompañada de penitencia. Aislado de la sociedad debido a su ceguera, Pablo tiene tiempo de enfrentarse con la más grande crisis de su vida, la conversión. En arrepentimiento y fe busca reconciliarse con Dios y en tal sentido ora. Acostumbrado a decir oraciones rutinarias, ahora su condición de convertido le permite orar con el corazón. El simbolismo de los 3 días pasados, como si estuviera en encarcelamiento solitario. Notemos el contraste entre la oscuridad y la luz en este relato. Sumido en la ceguera espiritual, Pablo ve a Jesús en la gloria de una brillante luz. Físicamente ciego, Pablo ora y empieza a ver espiritualmente. En un sentido, la conversión de Pablo ocurrió de repente cuando Jesús lo detiene en el camino a Damasco y se le presenta personalmente. Pero si observamos el contexto más amplio, vemos un desarrollo gradual de su conversión y llamado. En su soledad, nadie le habla del Evangelio hasta que Ananías, enviado por Jesús, le da la bienvenida a la comunidad cristiana. Y es ahí donde Pablo comienza su ministerio al mundo gentil. Es ahí donde Pablo comienza el ministerio que Cristo le ha confiado. Como conclusión podemos ver que Saulo creía que hacía bien al perseguir a la iglesia. Fue necesario un encuentro personal con Jesús para volverse de su error. Su encuentro personal con Cristo lo convirtió en defensor y promotor incansable de la fe que antes perseguía. La conversión no siempre va acompañada de una inundación de alegría inmediata. Para Pablo fue una experiencia profundamente humillante. Aquella pregunta que la aparición celestial le había hecho le acosó durante días: ¿por qué me persigues? Pablo podría haber respondido: pero si no te persigo a ti, maestro, persigo a los cristianos. Pero reflexionando en su experiencia, Pablo se dio cuenta, para desesperación suya, que ambos crímenes eran idénticos. No era una conciencia que él hubiera visto una similitud entre la muerte de Esteban, no era coincidencia, entre la muerte de Esteban y la crucifixión del maestro. Cristo resucitado estaba realmente dentro de aquellos seguidores suyos, de manera que quien hacía daño a la iglesia se lo hacía a él mismo. El horror espantoso del sacrilegio del cual era culpable jamás abandonó a Pablo. Años después todavía hablaba de sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, 9. Con el corazón destrozado por su locura, esperaba en Damasco, orando y ayunando.
sin saber si la ceguera que le había golpeado sería un juicio permanente de Dios contra su pecado, o si quizás había algún propósito más esperanzador detrás de la extraordinaria revelación que había recibido. Es algo significativo el que la respuesta a esta incertidumbre procediera no de otra visión celestial, sino de un pastor cristiano, un representante de ese cuerpo sufriente de Cristo al que él había estado persiguiendo con virulencia. Atendamos así a las palabras de Cristo, sigamos sus órdenes, reconozcámosle como Señor y busquemos su guía para llevar su mensaje a aquellos que se encuentran cegados con odios, rencores, que están abatidos sin esperanzas, invadidos por ideologías destructivas y filosofías que les extravían y devoran, en un estilo de vida que les va distanciando sistemáticamente de la luz de Dios, sistemáticamente del camino de Cristo, del camino de la luz, la verdad y la vida. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu gracia y tu misericordia están sobre nosotros, porque tu gracia soberana, Señor, nos ha permitido pasar de tinieblas a luz admirable. Permítanos, Padre, ahora seguir creciendo en tu palabra, seguir creciendo en amor para contigo y para con aquellos que amas. Tener compasión como tú lo tuviste, tener amor como tú lo tienes y tener la misma gracia, Señor, para con los hombres, así como tú la tienes por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser obedientes y permítanos también, Señor, poder observar que muchos hombres, mujeres y niños, jóvenes, adultos y ancianos, Señor, entreguen su vida a ti para ser fieles servidores, para ser fieles siervos, para ser fieles sacerdotes, evangelistas y proclamadores de tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. De todo y en todo te damos la honra y la gloria a ti, el único merecedor, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Cantemos ahora el himno número 53, ¿qué me puede dar perdón? Himno número 53, ¿qué me puede dar perdón? Cantemos juntos.
Gracias a nuestro Señor por todas sus bendiciones. Gracias porque siempre nos acompaña y siempre está sus bendiciones sobre nosotros. Pedimos a nuestro Señor que acompañe a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros en el transcurso de esta semana, que sea grata nuestra adoración a su santo nombre, que en todo tiempo busquemos comunicar su santo evangelio. Así que oremos por ello, estemos atentos a la oportunidad de comunicar el mensaje de salvación a cada persona. Oremos para ser obreros y siervos útiles en sus manos, que seamos quien llevemos fielmente la palabra de salvación a cada uno de los que están extraviados. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana, que el Señor les guarde y les guíe. Buenos días.